este día. Gracias, Padre, porque hoy estamos aquí juntos, Señor, como familia, para escuchar tu palabra, para alabarte, para glorificarte, Señor. En este momento que tengo ese privilegio de llevar el mensaje de tu palabra, Señor, sé tú guiándome en todo momento, que no sean mis pensamientos, sino tu Espíritu Santo guiándome en cada palabra que vamos a tener, Señor, para que ese mensaje que tú tienes sea de revelación para nuestra vida, de transformación, y que podamos cada día vivir de acuerdo a tu propósito en nuestra vida, Señor. Guíame en todo y que el corazón de cada hermano que está aquí esté dispuesto, abierto a ser transformado por tu palabra, y que esa palabra sea de revelación para nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada el apóstol Luis nos estaba enseñando sobre lo que era la esperanza viva. ¿Sí se acuerdan? Que hablaba de que tenemos una esperanza viva en el Señor, y que esa esperanza viva podíamos empezar a tenerla, a vivirla cuando abrimos nuestro corazón al Señor. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor y decimos: Señor, reina en mí, sé tú en mi corazón reinando, Señor, me arrepiento de mi manera de vivir, me arrepiento de mis pecados, dice la palabra que se rompe un velo y que empezamos a ver las cosas diferentes, porque el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, porque abrimos nuestro corazón a Él, y por fe somos salvos. Y a ser salvos empezamos a crecer en el Señor. Y no sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo me acuerdo que abrí mi corazón al Señor y empecé a vivir y tuve un encuentro con Él, y empecé a abrir mi corazón y mi mente a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, mi vida cambió por completo. Yo sí sentí que ese velo se rasgó. Empecé a ver las cosas diferentes, empecé a estudiar la palabra, y la palabra empezó a transformar mi manera de pensar, mi manera de vivir. Yo me acuerdo, aunque yo nací en un hogar cristiano, siempre estudié la palabra, siempre estudié la Biblia, pero cuando realmente mi corazón se abrió y se permitió ser moldeado por el Señor, fue un cambio, que yo me acuerdo que yo leía un versículo y me quedaba dormido. No, ahora leo un capítulo y empezaba a leer otro capítulo, y ya decía: no, ya quiero terminar, a ver qué falta, cómo termina este libro, y qué pasa si termino Efesios, si termino ahora Romanos. Y quería leer, en una sed espiritual impresionante. Yo sé que a todos les ha pasado acá, que ninguno se queda dormido leyendo la Biblia, sino es como que unas ganas que no se pueden controlar. Ustedes han visto los bebés cuando están tomando pecho, se vuelven como desesperados y quieren más y más y más y más, hasta que logran sacar todo lo que pueden. Bueno, así nos pasaba a mí. Así me pasa a mí, todavía nos pasa. No es que me pasa, me pasa actualmente. Lo único de la diferencia es que mi esposa es diferente que yo. Ella, cuando va a estudiar, nada. Son las 5 de la mañana y todavía tú la ves a ella leyendo, y con los ojos así claritos, y no le da sueño. Y yo tengo que pararme y decirle: amor, vamos a dormir. Ella no le da sueño. No, yo sí, independientemente, ya a las 10 caigo. Entonces yo digo: yo voy a predicar, comienzo a estudiar desde las 3, desde las 4, bien tempranito, porque yo sé que a las 10, por mucha sed que tenga y hambre, caigo igualito. Pero es ese deseo que a veces es incontrolable. ¿Por qué? Por querer conocer mucho más del Señor. Y a medida que seguimos conociendo más de Él y seguimos creciendo en el Evangelio, hacemos cambios. Esos cambios que tú dices: bueno, ya no está correcto lo que estoy haciendo, no está correcto ese trabajo, no está correcto la forma en que estoy llevando mi vida. Entonces la empiezo a acomodar y a hacer modificaciones. ¿Para qué? Para cumplir lo que está en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro amor a Dios es tan grande que quiero cumplir y hacer todo por agradarlo a Él. No porque sea una obligación. Porque cuando yo decidí desechar maneras de vivir incorrectas, o comportamientos incorrectos, o actitudes incorrectas, no lo hacía porque decía: no, es que la Biblia me lo manda y si no me lo hago, Dios me va a castigar. No, yo lo hacía con gozo, con alegría, porque es sabiendo que estoy agradando a mi Padre. Y así, eso es temor a Dios, porque el temor a Dios en la palabra no es miedo, es amor al Señor. Y es tanto amarlo que hago las cosas para agradecer a Él y me satisfacen, me es alegría. Y por eso es que entonces, después de eso, viene ese proceso de que nuestra fe está fundamentada, somos perfeccionados en el Señor y tenemos, como decía Pedro, una herencia viva en el Señor, que la vimos, que quedamos ahí en Primera de Pedro 1:4, que decía que tenemos una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada en los cielos para nosotros.
Qué maravilloso es saber que Dios, en su gran amor y su gran misericordia, tiene un lugar reservado para nosotros. Jesús dijo: voy a la casa del Padre a hacer morada para cada uno de nosotros. Y ahí está un lugar para cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Que eso es nuestra esperanza en el Señor. Eso es nuestro mayor anhelo, vivir en la eternidad con nuestro Padre Celestial. Qué alegría es saber de que tenemos una vida eterna con el Señor. Pero mientras tanto aquí tenemos una vida que también tenemos que llevar. Una vida que el Señor permitió que llevemos y que podamos vivir de acuerdo al propósito de Dios en nuestra vida. Que es un propósito para nosotros donde tenemos una gran comisión, que es llevar a todo aquel que necesite la palabra del Señor. Esa es la gran comisión. Y el propósito es vivir adecuadamente delante del Señor donde quiera que Dios nos ha ubicado. Amén. El Señor necesita de cada uno de nosotros para poder cumplir esa gran comisión que nos mandó. El Señor necesita, yo siempre lo he dicho y me encanta decirlo y lo vuelvo a decir, el Señor necesita del peluquero. Porque ahí donde esté el peluquero hablando, porque cómo les gustan a ellos escuchar y hablar. Ellos tienen ese don maravilloso y ahí tienen la oportunidad de conversar con muchas personas. Pero en vez de ponerse a hablar del problema del gas, de la cosa, y que no llegó la broma, que el claque, la cosa, y todo lo que empieza a hablar ahí, aprovecha a hablar del Señor en ese momento. Tú no sabes qué problema puede tener esa persona. Si tú eres cristiana, ahí puedes darle la palabra. Yo una vez fui a comer una empanada y dije: el Señor necesita la empanadera. Y fui a comer la empanada y en el lugar había música cristiana. Y ahí entré a comer porque dije: mira, es cristiana, vamos a comer ahí, entonces vamos a apoyar una empresa del reino. Y ahí comí la empanadita. Y ahí estuvimos hablando con el Señor y el que estaba al lado escuchó, intervenía y se hizo un ambiente muy bonito hablando de la palabra del Señor. El Señor necesita del médico que le dé palabra que reconforta al enfermo que esté. El Señor necesita del abogado para que el abogado pueda llevar los principios del reino en un mundo de corrupción y sea totalmente firme en sus procesos legales como debe ser y justo en sus procesos también. El Señor necesita del músico, el Señor necesita de cada uno de nosotros, hasta de la ama de casa, para que pueda fortalecer en la familia la palabra del Señor. Cada uno de nosotros somos importantes en esa gran comisión mientras que estemos aquí en la tierra. Y por eso es que si nos ponemos a leer lo que llegamos hasta el 4 la semana pasada, los versículos que siguen, vemos cómo Pedro empieza a reflejar qué nos toca hacer, cómo nos toca a nosotros vivir aquí en la tierra. Y mire, vamos a leer el versículo número 5 y 6 de Primera de Pedro, capítulo 1. El 4 decía que tenemos una herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. El versículo dice así: los que por el poder de Dios estáis siendo protegidos mediante la fe para la salvación, que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual os regocijáis, incluso si es necesario que ahora sean afligidos un poco en diversas pruebas. Aquí Pedro marca 2 líneas de tiempo que quiero que lo veamos hoy en la mañana. La primera línea de tiempo que él marca es cuando él está hablando de esa herencia, en el versículo 4, que dice que tenemos una herencia reservada en los cielos para nosotros, que nadie las va a tocar, que nadie las va a dañar. Y dice Pedro, que va a ser, que está reservada para nosotros y que va a ser manifestada cuando, en el versículo 5 dice, en tiempo postrero, a futuro. Cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, que nuestro cuerpo sea transformado para poder estar en la presencia de Él, es cuando vamos a poder hacer uso de esa herencia por la vida eterna del Señor. Es allá, al futuro. Ahora, ¿cuándo va a ser? Solamente el Señor lo sabe. En el tiempo preciso, cuando el Señor sea que venga a buscar a su iglesia. Ahí vamos a estar por la eternidad con Él. Ese va a ser el momento preciso del disfrute de esa gran herencia que tenemos con el Señor. Pero después de que Pedro dice que a futuro tenemos una herencia, vuelve a retroceder y dice, en el poder de Dios, dice, preparada para estar en el tiempo postrero, dice, en los cuales os regocijáis. Sí, sabes que a futuro vas a tener algo maravilloso y alégrate por eso. Pero después vuelve en el versículo 6, dice, incluso es necesario que ahora, vuelve a la actualidad y le dice, en la actualidad va a pasar algo, vas a ser afligidos un poco en diversas pruebas. Cuando Pedro escribió esta carta, se la estaba escribiendo a los romanos. Los romanos en esa época estaban siendo perseguidos
porque eran cristianos. Los que eran cristianos y se convertían en el cristianismo, seguidor de Cristo, los perseguían para matarlos. Entonces, aparte que ellos vivían aflicciones, ¿por qué? Que son aflicciones, son momentos de tristeza. Sí, me imagino que también tendrían, igual que nosotros, problemas de salud, problemas económicos, problemas financieros, problemas de familia, pero aparte de eso sumaban de que eran perseguidos por ser cristianos. Nosotros, gracias al Señor, vivimos en un país donde todavía no hay ese problema por ser cristiano, gracias a Dios, porque hay actualmente países donde tú no puedes adorar a Dios, no puedes ser seguidor de Cristo, porque si no, te pueden o matar o sacar del país o meter en la cárcel. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la libertad de poder alabar al Señor y hacer fe, nuestra fe en todo momento. Y eso es una bendición, pero no escapamos de la actualidad que dice Pedro, donde podemos ser afligidos por ciertas circunstancias. Y ser afligido significa varios puntos que él lo está nombrando acá. El primer punto es que él está diciendo de que la aflicción dura un poco de tiempo. Él no dice que va a ser para siempre. Dice que ese proceso de aflicción o de prueba dura un poco de tiempo. Pero, ¿por qué ocurre esa prueba? En el principio del versículo 7, el que sigue después del capítulo 1 de Primera de Pedro, dice, para que la prueba de vuestra fe, las pruebas en los cristianos es para poder demostrar en dónde está arraigada nuestra fe. ¿Por qué? Porque sabe que es fácil tener fe cuando todo está muy bien. Tener fe cuando la economía va perfecto. Cuando no falta dinero para nada, sino más bien sobra y para dar a todos los demás. Cuando la salud está maravillosa. Cuando el matrimonio va perfecto y la familia todos se portan correcto. Cuando la nevera no hay una, sino dos a reventar. Cuando los carros están bonitos. ¿Qué más puede hacer? La casa perfecta, no le falla nada a la casa. Y los servicios maravillosos. Ahí todo está bien chévere y ahí sí le damos gracias al Señor por todo. Y qué fácil es decir, gracias Señor porque no me falta nada. Pero ¿sabe cuándo es difícil? Cuando ocurren situaciones que escapan de nuestra mano, porque nadie de nosotros quiere estar enfermo. Nadie quiere tener problemas económicos, nadie quiere tener discusiones ni problemas familiares, ni hijos rebeldes, pues. Nadie quiere pasar por situaciones duras. Y es ahí, en esos momentos, donde tú, como cristiano, tienes que probar qué habita dentro de ti. Porque habíamos hablado de que cuando nosotros conocemos al Señor, el velo se rasga, el Espíritu Santo viene y qué bonito, empezamos a transformar, tenemos un nuevo nacimiento y hablamos de todo lo que es el nuevo nacimiento y la esperanza viva que tenemos y una herencia incorruptible en los cielos. Gloria al Señor. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Pero acá, donde la salud está golpeando, donde a veces no alcanzan para la medicina y tenemos que empezar a decir, ¿cómo manejo esto? Es ahí donde tengo que decir, gracias Padre, porque en este momento, aunque es difícil, estás tú conmigo. Porque en este momento, aunque está duro y aunque no logro entenderlo en esta mente finita, tú en tu lógica infinita y en tu lógica sobrenatural, sabes por qué me está ocurriendo. Solamente que descanso en ti porque tú tienes el control. Es ahí donde realmente tú vas a mostrar en dónde está tu fe. Es ahí donde va a venir esa prueba que decía Pedro, las pruebas de fe. ¿Por qué? Porque las pruebas pueden durar poco tiempo. El tiempo va a pasar. Pero si tú sabes que el Señor está contigo, vas a ir avanzando en ese proceso de crecimiento que Dios va a permitir por algún motivo para fortalecer a ti. Puede ser para que tu carácter sea moldeado. Puede ser para que tú puedas tener tu confianza más firme en el Señor. No sé por qué puede ser. Pero el Señor sí lo sabe y tú también lo sabes porque tú estás en comunicación con Él. Y ese proceso puede ser muy largo, muy corto, pero también puede ser de paciencia. Porque para ti dice, bueno, Señor, sí, ya, superé, entendí la prueba, yo la entendí, que la semana que viene todo cambie de nuevo, mañana normal. No, en el tiempo del Señor, que el tiempo de Dios es perfecto. Y tu paciencia también tiene que ser probada en saber esperar en el tiempo del Señor y por qué yo tengo que estar sufriendo algunas cosas. Para fortalecer mi fe. Por eso es que dice, pero Pedro dice, por un poco de tiempo, no son eternas,
pero confía en el tiempo perfecto del Señor. Tengamos que ser afligidos, ¿sí? ¿Por qué ocurre la aflicción? Si Dios permite que seamos afligidos es con un propósito específico. Les decía, yo no sé si lo que tú puedas estar pasando hoy o lo que puedas pasar por tu mente en esta mañana o con ese problema que te levantaste tú esta mañana que todavía dices, Señor, no sé cómo salir adelante, es para decirte, Señor quiere trabajar contigo, sacar algunas cosas de ti que es necesario que saques, perdón a familiares, a familia, amigos, reestructurar, apartarte de algunas cosas que se están alejando del Señor. Esas son situaciones que el Señor va a permitir. ¿Por qué? Y es necesario que seamos afligidos. Y el Señor nos creó de carne y hueso. Porque la aflicción causa tristeza. Y si el Señor no quisiéramos que tuviese tristeza, no lo hubiese creado. Pero Él está también diciendo, y creó lágrimas, creó sentimientos en nosotros, en este cuerpo, para que podamos llorar si es necesario llorar. Para que podamos reír si es necesario reír. Y el hecho de que tú llores no quiere decir de que perdiste tu fe en el Señor. No, tú puedes llorar porque te duele. Cuando ocurre una pérdida física de un familiar que queremos, es necesario llorar. Porque, por supuesto, el Señor nos creó con sentimientos. Y si esa persona se nos parte porque la amamos, pues hay que llorar. Jesús lloró. ¿Por qué nosotros no podemos también llorar? Ahora, de que yo tengo la tranquilidad y la confianza y mi paz interior es otra cosa diferente. No puedo juzgarlo porque veo a una persona llorando. El llorar es necesario. Porque cuando no lloramos, hacemos lazos de amargura en nuestro corazón, contenemos rabia, sentimientos, y eso no es bueno para nosotros. Es necesario drenar porque para eso Dios creó eso. Pero que tu fe esté firme en el Señor, que tu fe esté arraigada en Cristo Jesús, que es la roca, que eso es inmovible. Y que pase lo que pase, yo sé que estoy firme en Jesús porque Él es mi Salvador y Él mora en mí y nada malo me va a ocurrir porque son promesas del Señor. Pero es ahí donde yo tengo que demostrar y por eso me llamó mucho la atención la palabra prueba. Yo decía, ¿qué significa la palabra prueba? Y me puse a investigar un poco más y me gustaron dos conceptos que leí justamente en el área de derecho, porque creo que hacia aquí es lo que el Señor quería mostrarnos. Mira esta parte de abogados, pues. Mira lo que dice el primer concepto. Dice que las pruebas son razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. Dice después que la prueba es el medio que nos lleva a saber si un hecho es real o falso. ¿Por qué es necesario que pasemos por diferentes situaciones para ser probada nuestra fe, como dice Pedro? ¿Por qué? Porque es ahí donde vamos a evidenciar a las otras personas quién habita dentro de ti y por qué tú eres diferente. Porque Cristo Jesús está contigo y la paz sobrenatural que el Señor abunda en nosotros y por eso es que somos diferentes a los demás. Cuando la persona dice, oye, pero ¿por qué si estás padeciendo esta enfermedad tantos años? ¿Por qué no te veo triste, llorando, ahí tirado en el piso? Mira, hermano, es que Cristo abunda en mí y el gozo del Señor está en mi corazón. Y aunque sí, he sufrido, he llorado, he estado triste, sé que el Señor está conmigo. Sé que la fortaleza mía está afianzada en el Señor. Y es ahí donde vamos superando diferentes situaciones y creciendo. Y el Señor va también trabajando. Porque en esos procesos donde tenemos que lamentablemente llorar, preguntarnos, sufrir, estamos siendo moldeados por el Señor. Estamos siendo trabajados por Él. Por eso es que Él sigue trabajando en cada uno de nosotros. Y dice en el versículo 7 de Primera de Pedro, dice después que las pruebas son para probar nuestra fe. Y dice que la fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probada por fuego. ¿Por qué el oro es probado por fuego? Los orfebres tienen que meter a grandes hornos el oro a temperaturas muy altas, un calor incontrolable y con un químico que es muy fuerte para calentar el oro. Y al calentarlo a esa temperatura empieza a salir todas las impurezas que tiene ese metal. Lo saca hacia arriba, todo el sucio, los otros metales incorrectos para que quede el oro puro.
en un grado de pureza tal que puede llegar de 98, 99 o 100% de acuerdo al calor que le ponga, de pureza. Y entre más puro, más costoso. Por eso tú ves esos grandes reyes que compran oro puro y tan caso que hasta las sillas las hacen de oro. El oro es tan precioso que es muy costoso. Entre más puro, más caro es. Pero él vive un proceso de calor intenso, fuerte, mientras que es probado para saber si es oro puro. Y ahí va sacando todas las impurezas que puedan tener. Así es nuestra fe en momentos de pruebas. En esos momentos difíciles que vivimos, son pruebas que el Señor hace, donde nuestro carácter es moldeado, donde nuestra paciencia es moldeada. Muchas veces decimos, Señor, pero si yo soy Yo me acuerdo que en un momento, no, como decía uno, no pegaba una. Salía de una y venía otra, y después venía otra y venía otra, y por más que hacía, venía otra, y decía, bueno, Señor, y entonces te sirvo, te trabajo, no tengo tiempo ni para respirar, y estoy todo el tiempo contigo, pero no pegó ni una. El Señor estaba trabajando conmigo, en mi paciencia, en mi carácter, en mi confianza en Él, porque yo soy muy organizativo. Entonces yo todo lo organizo y planifico y tengo medido hasta los tiempos. Pero el Señor tenía que trabajar en que mi confianza estaba en Él, en que yo tenía que depender de Él y no de mi lógica. El Señor tiene procesos individuales con cada uno de ustedes que necesitan ser probados para poder ser trabajados y que Jesús, el gran orfebre, pueda empezar a trabajar en la vida de cada uno de ustedes. Pueda poner esas temperaturas altas en nosotros. Que aunque pasemos calor y sea difícil y sea duro el proceso de salud que esté viviendo, o ese proceso que me siento en un desierto donde no veo el final nunca, es ahí donde tú dices, Señor, no veo el final, pero confío en ti. Estoy contigo en todo momento y tu paz me acompaña en cada momento. Y por eso es que los cristianos sentimos gozo en los momentos de prueba, porque sabemos que el Señor ahí es donde está trabajando en nosotros. Solamente que debemos permitir que Él trabaje. Y conocemos una gran verdad que está en su palabra, que las pruebas van a durar poco tiempo, mi hermana, no son para siempre. Que las pruebas causan aflicción, sí, y lloraré y lloro, pero mi fe está ahí sustentada en el Señor y sigo avanzando porque sé que el Señor está trabajando. Y es muy diferente que yo ore diciendo, Señor, ¿qué quieres hablarme a través de este proceso? Yo estoy aquí, procesado por ti, pero dime, ¿qué área quieres que trabaje para cada día crecer más en ti? Muéstramelo, a que yo empiece a debatir con el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tú me hiciste esto? No, yo soy un buen hijo tuyo. Yo no dejo de un día de orar, ni alabarte, ni ofrendar. Yo hago todo lo que tengo que hacer, Señor, lo que es tu palabra. Ni siquiera he pensado nada malo. Señor, aquí estoy. Cada día más humillado ante ti, rendido ante ti. ¿Qué tengo que hacer? Eso es humildad, Señor. Eso es humildad delante del Señor y permitir que si Él tiene que poner a temperatura no sé cuántos grados Fahrenheit, ponla, Señor, si es con tal de cada día ser mejor hijo tuyo. Haz la prueba que necesites para yo poder mostrar entonces. Acuérdate que las pruebas son esos argumentos necesarios para demostrar quién eres tú. Eso lo hacen los abogados. Los abogados en un juicio empiezan a sacar las pruebas. Prueba número 1, bueno, este señor no estuvo en el acto de los hechos, tengo testigos y ¡bum! Muestra los testigos y muestra por qué el señor no es inocente. ¿No le convenció al juez? Prueba número 2, bueno, aquí tengo los textos donde muestra esto y esto y esto, tengo los videos donde muestra que están aquí. Y empieza a sacar las pruebas. Señor, si es necesario que yo de esta manera tengo que probarte que mi fe está en ti, haz lo que tenga que hacer, que yo demostraré a todo necesario que mi fe está puesta en ti, que yo en todo momento estoy siendo moldeado por ti. Eso es pruebas en nuestra vida, es demostrar en dónde está arraigada tu fe, en dónde está tu fe cimentada en todo momento. Tú sabes que el Señor es tan maravilloso. Y por eso es que digo que las pruebas vienen de parte de Dios, porque nos permiten crecer cada día mucho más. Que mira lo que dice 1 Corintios 10:13. Dice así,
no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que podáis. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. Si ese proceso que tú estás viviendo viene de parte de Dios, el Señor también te va a dar la salida para que puedas seguir adelante, de acuerdo a la voluntad del Señor, que siempre es buena, agradable y perfecta. Dios nunca, nunca, y no lo digo yo, lo dice su palabra, te va a colocar una situación por delante que tú no puedas soportar, ni que Él sepa cómo tú vas a salir adelante. Pero debes caminar de acuerdo a lo que el Señor quiere para tu vida. Es ahí lo difícil, porque yo conozco de gente que tiene conocimiento de la palabra, que conoce la Biblia de punta a punta, y a veces asombra cuando vienen situaciones donde la barca se mueve, donde empieza a venir la tempestad y dices, ay, no sé cómo hacer, y se olvidan de todo lo que aprendieron, de todo lo que vivieron, y van al primer santero que consiguen, o fue la señora de al lado y dice, no, ya lee las cartas o echa no sé qué, y lo eso maravilloso, no te preocupes, eso no pasa nada, o pon esto aquí atrás de la puerta que esto va a ser maravilloso, y cambian por miedo, por temor, inseguridad, y su fe se cambia. ¿Dónde está tu fe en este momento? O empiezan a decir, no, yo ya empecé, porque ahora también hay una onda donde también empieza a ver algo como que te lo pinta muy bonito, pero no, lee este mantra y repítelo y coloca esta imagen en tal lugar y va a venir más prosperidad, va a venir esto. Y empiezan como que a venderte algo muy sano, pero detrás de eso hay un trasfondo esotérico totalmente apartado del Señor. Pero si tu fe está en Cristo Jesús y tu palabra, la palabra de Dios fue reflejada en tu vida y tú empiezas a crecer en él y a estudiar la palabra, tú no vas a caer en eso. Porque tú vas a decir, discúlpame, yo sé que esto es brujería, yo sé que esto es hechicería, yo sé que esto no va por acá, yo sé que esto aparta del Señor y esto no me conviene a mí y yo sigo firme, aunque me cueste más tiempo salir de acá, sé que en el tiempo del Señor voy a salir adelante, pero estoy firme. Si el problema es económico y me plantean situaciones irregulares o sé que voy a hacer negocios que no le van a agradar al Señor, pero me van a dar dinero, pues no, prefiero estar, como dicen ahí, pelando, sin dinero, pero firme en mis principios delante del Señor y espero en su tiempo la bendición del Señor que va a llegar a mi vida. Pero en el tiempo preciso del Señor. Eso se llama saber actuar en medio de la prueba. Muchos le echan la culpa al Señor. Y empiezan a debatir con Él. Y empiezan a pelear con Él. Y entonces, de los errores que cometen, dicen, no, es que no pasé la prueba. Es que yo no tengo la culpa, que Dios me probó y me puso a trabajar en ese lugar donde estaba la muchacha exactamente como a mí me gustaba. Y ahí estaba esa muchacha así, y el Señor sabía que a mí me gustan de esa forma, y ella era mi secretaria, y yo tenía que trabajar con ella esta tarde, y bueno, lamentablemente caí, pero por el propósito del Señor. ¿Qué dice el Señor? Que no va a permitir ninguna prueba que no sea soportada, ni dándote la salida como llevarla. Pero mira esto, en Santiago 1, 13, 14 dice, nadie, que son dos cosas diferentes, nadie que es tentado diga, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir esto? Que situaciones que te aparten de vivir una relación con el Señor no son pruebas, son tentaciones. Y las tentaciones no vienen de parte de Dios, vienen de parte del enemigo. Jesús fue tentado. ¿Y cómo Jesús salió adelante en la tentación? Con la palabra del Señor, firme en el Señor. Y la tentación la superó y siguió adelante. ¿Cómo vas a salir tú de la tentación? Tú no vas a decir de que ese proceso que viviste de infidelidad, no sé, no estoy hablando de ninguno, ojo, fue una prueba. No, mi hermano. Fuiste tentado y tú fuiste un poco débil, no tenías tu fortaleza y tu fe en el Señor y caíste en la tentación y tiene consecuencia el pecado. Eso es el problema de la tentación. No es una prueba. Las pruebas te acercan al Señor. La tentación te aleja del Padre. El Señor vino a que tuviésemos una relación con Él.
Cuando Jesús vino, se rasgó el velo y empezó y permitió que toda la salvación fuera extendida a todo aquel que abriera su corazón a Él. Y se rasga el velo. ¿Para qué? Para que pudiese haber una relación entre Dios y los hombres a través de Jesucristo. Y Él lo que siempre va a buscar es que tú afiances esa relación. La prueba que tú puedas vivir va a permitir que tu carácter sea formado, que tu fe sea fortalecida y que tú te acerques mucho más al Señor para que vivas en comunión con Él. La tentación no viene de parte de Dios, lo dice su palabra. La tentación, ¿qué va a hacer? Que tú te alejes de Él, que tú destruyas tu familia, que tú caigas en vicio, en corrupción, que te alejes de vivir una vida de obediencia al Señor. Eso no son pruebas. Entonces, ahí no puedes echarle la culpa a la prueba del Señor. Eso fue una tentación y Satanás conoce. Satanás nos está todo el día viendo. Él tiene una artimaña de personas alrededor viéndonos. Y dice la palabra que en los últimos días, cada día va a ser mucho más difícil porque el ataque de él es apartarnos del Señor. Y él ve, dice, bueno, yo veo a él le gusta esto y esto y esto. Vamos a tentarlo. Pero si tú estás fortalecido en Cristo Jesús y en la palabra de Él, tú dices, me aparto. ¿Sabes qué? Prefiero renunciar a ese trabajo antes de seguir aquí porque sé que puedo caer en algo que para mí es difícil y no quiero estar ahí. Si yo sé que tengo problemas de bebida, ¿qué hago trabajando en un lugar donde venden licor? Así sucesivamente muchas cosas puedo nombrar. ¿Por qué? Porque ahí hay una tentación que, de acuerdo a las áreas que estoy trabajando, tengo que apartarme porque tengo que alejarme de ahí, porque eso no es una prueba, eso es una tentación. Y la tentación la venzo con la palabra del Señor. Y la palabra del Señor me dice a mí, aléjate de todo aquello que te aparte de mí. No tienes nada que hacer ahí. Pero en las pruebas, en estos momentos difíciles, que yo entonces, ¿qué hago? Busco más de Dios. Señor, aquí estoy. ¿Cómo puedo buscar más del Señor en las pruebas? Mira lo siguiente, en Primera de Pedro, seguimos con Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice así, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte a su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! En momentos de prueba y difícil, donde nuestra lógica no entendamos, ¿por qué nos está pasando? ¿Por qué si yo me porto bien sigo acá? ¿Por qué si yo me he entregado a Cristo veo que no salgo adelante? Mi hermano, la palabra dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa ser humillado? Pues significa, Señor, aquí estoy, me arrodillo. Es abrir tu corazón al Señor y decirle, Padre, aquí estoy. No puedo solo. En mis fuerzas no puedo. Pero contigo sí. Y dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Es decir, si esto te tiene cargado, que tú no logras entenderlo, mi hermano, diga, Señor, ¿sabe qué? Que tu paz abunde en mi corazón. Yo no puedo entender lo que pase, pero tu palabra dice a mí que si me humillo, me entrego ante ti, tu paz vendrá ante mí y tú tienes cuidado de mí. Dios tiene el cuidado de ti. Dios sabe por qué tú viniste hoy en la mañana y qué es aquello que no te deja descansar. Pero Él te está diciendo hoy que entregues esa carga al Señor. Que Él la quiere cargar por ti y no quiere que tú la cargues. Él quiere que tú estés tranquilo. Porque el Señor tiene el cuidado de nosotros. El Señor tiene el cuidado de cada uno de nosotros y de las situaciones que para ti pueden ser imposibles o ilógicas. Creemos en un Dios de lógica y en un Dios de imposible, que hace lo sobrenatural por cuidarnos a cada uno de nosotros. Isaías 26, 3 y 4, wow, me fascina. Y es uno de mis versículos preferidos. Y me gustaría que lo leyéramos. Vamos a leerlo. Ponlo ahí, Dario. Isaías 26, 3 dice así, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Esto que está aquí, la mente, es un campo de batalla. Aquí empiezan a venir pensamientos en momentos de dudas y en momentos de pruebas terribles, terribles. Y el enemigo ataca esto.
Yo no sé cuántos, yo una vez lo investigué, pero ya se me olvidó. Creo que dicen que por segundo uno puede haber, no sé, 6.000, 5.000 pensamientos, una cosa impresionante, por segundo. Y aquí puede venir cosas positivas como cosas negativas, temores, dudas. Yo no puedo. Y entonces, después de eso, cuando se empieza a ir todo eso acá, entramos a nuestro amigo Google y sale el listón ahí, donde por supuesto también hay cosas buenas, donde hay cosas que te van a colocar en el extremo y tú dices, ya me morí, no me queda ni una hora de vida. Porque así es, porque tampoco conocemos y nos vamos buscando la fuente adecuada para que nos oriente y nos guíe. Pero el Señor está diciendo que Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando vengan esas dudas, en los momentos de pruebas difíciles para tu vida, tú empiezas a aferrarte en las promesas del Señor y empiezas a decir, Señor, tú me dijiste a mí que si yo me humillo y yo abro mi corazón a ti, tú cargas mi ansiedad, tú cargas mi problema. Y tú me dices a mí que tú guardas en completa paz los pensamientos en quien ti perseveras. Y yo quiero pensar en las promesas que tú tienes para mí, porque tú tienes el cuidado en mi vida. Tú tienes el cuidado de mis finanzas. Tú tienes el cuidado de mi familia. Tú tienes el cuidado de mi salud. Nada escapa de tu control, dice tu palabra, Señor. Todo lo que he dicho son promesas del Señor para tu vida. Y son aquellas que deben reinar en tu pensamiento en aquellos momentos de incertidumbre y de duda. Pensemos en las cosas de bien y no de mal, dice la palabra del Señor. En esos momentos donde la mente ataca y empezamos a querer solucionar por nuestra manera, entonces es cuando entramos a investigar y ahora escuchamos al vecino y al vecino del vecino y al amigo del amigo del amigo que le pasó lo mismo que le pasó a mí y me dijo una cantidad de cosas impresionantes y me asusté más. Mi hermano, es cuando yo me refugio en el Señor y digo, Señor, ¿qué quieres para mi vida? Si esto es una prueba donde estás aumentando el calor del horno para que yo pueda ser purificado y yo pueda cada día fortalecerme más, Señor, muéstrame cómo debo seguir adelante, cómo puedo, Señor, ser cada día más limpio delante de ti. Moldéame para que después, como el orfebre, después de que saca ese oro puro, pueda hacer joyas preciosas de gran valor. Tú eres una joya preciosa de gran valor para el Señor, que Él desea purificar, sacar todo aquello que está ahí, apartándote de Él, para luego tener esa joya ahí disponible para decir, Señor, úsame de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito. Mira, para terminar lo que dice Primera de Pedro 1, pero ahora el versículo 7. Leímos que eran pruebas de fe, que esa fe es probada por el fuego. Y después dice, para que después nuestra fe sea hallada como, dice, en alabanza. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, versículo 7. Para que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Qué maravilloso es que podamos decir, Señor, superé este problema, pero en todo momento te doy la gloria a ti, porque tú estuviste de la mano conmigo y aprendí esto y sigo adelante contigo creciendo, porque ese proceso no se acaba. Continúa perfeccionándose hasta que estemos en la presencia del Señor y seamos transformados para estar delante de Él. El Señor quiere trabajar contigo. El Señor quiere que tú puedas ser moldeado por Él. Yo no sé qué problema hay ahorita en tu cabeza, o qué problema de salud puedas tener, o qué problema puede estar sucediendo en tu vida, pero el Señor sí lo sabe y tú lo sabes. Así que te invito a que te pongas de pie y cierra tus ojos para que oremos al Padre en este momento. Y dice su palabra que si nos humillamos delante de Él, abrimos nuestro corazón a Él y entregamos nuestras cargas al Señor, Él nos cuida. Entregamos nuestra ansiedad a Él nos protege. Entonces es el momento preciso para que tú puedas entregar delante de Él todo aquello que te está cargando en este momento. Esa ansiedad, la ansiedad puede venir por no saber cómo actuar, hacia dónde caminar. Te sientes en un desierto escondido
pero el Señor es la luz que nos va a guiar. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Gracias, Señor, porque hoy venimos, Padre Santo, con un corazón dispuesto a ser moldeado por ti, Señor. Un corazón dispuesto a ser transformado por ti, oh Dios. Tú conoces, oh Padre Santo, los problemas, las situaciones, las ansiedades que cada uno de los que estamos acá podamos tener, Señor. Hoy, Padre Santo, como dice tu palabra, queremos humillarnos delante de ti, entregarlas a ti, Señor, porque sabemos que tú tienes el control. Hay veces que no entendemos por qué suceden situaciones en las cuales, Señor, no nos sentimos preparados para enfrentarlas. Y por qué tú las has permitido, pero dice tu palabra que con la prueba viene la salida y que tú, Señor, tienes el control de cada situación y que nada escapa de tu mano y que si tú lo estás permitiendo es porque tú sabes que vamos a poder soportarlo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender cómo poder seguir adelante. Entregamos delante de ti toda carga, toda duda, todo temor que podamos tener, Señor. Entregamos todo miedo que pueda haber en nosotros. No tenemos miedo, Señor, porque tú estás con nosotros. Oh Espíritu Santo, reconforta nuestra alma. Oh Espíritu Santo, guíanos a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, danos la paz necesaria para caminar día a día de acuerdo a tu voluntad, Señor. Oh Padre Santo, saca de nosotros todo aquello que nos aparta de ti. Ayúdanos a ver si hay algo, Señor, que es necesario ser probado y necesario que tenga que salir de nuestra vida inmediatamente, Señor, a cualquier atadura, a cualquier lazo que nos pueda estar atando a este mundo, Señor. Queremos que hoy salga de nuestra vida, Señor, para que podamos vivir cada día, Señor, más obedientes a ti, mostrando a los demás ese fruto que es el fruto del Espíritu Santo que habita en nosotros, Señor. Que podamos ser luz en medio de la oscuridad. Que cada día persona que no te conozca pueda ver en nosotros a Jesucristo, Señor. Que cada día con nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, podamos reflejar que Jesús es nuestro Salvador. Y que las personas puedan preguntarse por qué somos diferentes, porque somos hijos de Dios, Señor. Gracias, Padre, porque sé que estás obrando en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque sé que estás obrando en la vida de cada una de las personas que están acá, Señor. Sé que estás cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestra manera de vivir. Y sabemos, Señor, que todos los días vamos a vivir para agradarte a ti, Señor. Nos entregamos a ti y entregamos a cada uno de los que están aquí, Señor, a tus manos. Señor, eres grande y poderoso y nada escapa de tu control. A ti oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y dale un fuerte aplauso al Señor porque Él es el merecedor de ese aplauso maravilloso. Gracias, Padre.